a todos nos lo han hecho en alguna vez en el ejercicio del consultorio y por esa razón la escogimos con el comité organizador y particularmente con Cristian atendiendo a la experticia que tiene en relación a medicina translacional, como lo decía Elida. Creo que no vale la pena presentar todos los palmares que tiene Cristian, ya lo conocemos. Cristian en este momento es, se lo digo honestamente, uno de los rockstar de la neumología en el mundo, del grupo de Nashville. Y básicamente él es profesor asistente en la Universidad de Vanderbilt, es director del laboratorio de función pulmonar, eso no lo sabía yo, Cristian, del Hospital de Niños de Monroe en Vanderbilt, y codirector del programa especial para niños con asma severa, como ya pudieron también compartir un poquito esa experticia que tienen en Monroe. Entonces, bienvenido Cristian nuevamente, esperamos que no sea la última vez, sabemos que nos va a acompañar en Santa Marta, una publicidad política paga de que vayamos al Congreso de Neumología en agosto próximo, a quien tenemos aquí a la presidenta de Congreso y a la presidenta de la sociedad. Me ha gustado tanto que por ahí que me quedo a vivir, ¿eh? Bienvenido. La altura. Bueno, Cristian, nosotros partimos de esta pregunta y hoy voy a utilizar un papá, porque es que yo, de verdad, a veces, Cristian, vemos que siempre el ejemplo que ponemos es doctores, la mamá es la que pregunta, pero yo creo que los papás también pueden preguntar. Nosotros incluso le decimos a los papás, oiga, no hay ningún rótulo que diga propiedad exclusiva de la mamá. Usted también se tiene que saber la historia de su hijo. Y no es poco frecuente, Cristian, no sé si en Vanderbilt les pase que tengamos esta pregunta. Doctor, yo leí en internet, por Instagram, vi que Karol G dijo que si mi hijo tuvo por virus sensitividad respiratorio, si tuvo una bronquiolitis por virus sensitividad respiratorio, definitivamente se va a volver asmático. Una pregunta bastante compleja que tiene varias aristas. Hemos a lo largo de este excelente simposio escuchado charlas de los alergólogos, de los inmunólogos suyas, acerca de todas estas grandes variables que tiene la construcción de una sibilancia de asma. Y creo que esto yo lo presenté en mi conferencia del día de ayer. Más que volvérselas a presentar es recordarles que a lo largo de toda la vida, a lo largo de toda la existencia de un ser humano, pues existe la probabilidad, existen insumos con los cuales uno puede construir sibilancia recurrente o asma. Este título no es adrede y yo quiero hacer una primera pregunta, Cristian. Cuando uno busca en la literatura y trata de encontrar la asociación entre virus sensitividad respiratoria y asma, encuentra este desenlace. Sibilancia asma, sibilancia recurrente asma. Y si me permite, lo voy a trasladar al problema que nosotros tenemos en prematuros con displasia broncopulmonar y muerte. Y es que a nosotros no nos gusta porque finalmente no sabemos una intervención o un diagnóstico, una prevención, si lo que va a hacer es mejorar la prevalencia de la displasia o la prevalencia de la muerte. A mí se me antoja que este desenlace, sibilancia asma, en muchos estudios observacionales parecería no ser el mejor, porque como que hay una confusión, hay un área gris entre lo que es una sibilancia recurrente a propósito de lo que han dicho y asma. ¿Qué opina usted en relación a que tengamos esos desenlaces como medida de impacto? Esto está relacionado un poco a lo que hablábamos de que hay muchas asmas. Y grandemente, asma actualmente se divide en dos fenotipos grandes. Unos que son los temporales, que son los que ayer alguien mostró la gráfica del estudio de Tucson de Fernando Martínez, en los cuales sabemos que hay estos niños que tienen sibilancias a edad temprana, pero ahí dejan, se les va. Tenemos otros que les aparece más tarde y se les queda. Tenemos otros que les aparece temprano y se queda, que son los persistentes. Entonces existen diferentes dinámicas de temporalidad de sibilancias y esa es una manera de decir tipos de asma. Y de ahí tenemos asmas inflamatorias como las que hablábamos, que son tipo 1, tipo 2, atópicas. Entonces es el problema de que algunos estudios usan sibilancias, algunos estudios usan sibilancias recurrentes, algunos estudios usan sibilancias a 3 años, sibilancias a 6 años. Y es probable que la sibilancia a 3 años, que es normalmente relacionada a un virus, es muy diferente que la sibilancia a 12 años, que es probablemente relacionada a un aeroalergeno. Entonces, el problema en asma es de que todo lo llamamos asma y para cuestión de números en estudio es más fácil que estar haciendo fenotipos, pero en algún momento tenemos que partir y decir adiós a este asma y de verdad hablar de los diferentes tipos que existen. Pues yo celebro esa interpretación que usted le da a la data también, porque para nosotros claramente hay un asma que es atópica, un asma que no es atópica, una sibilancia que está asociada a virus y que por eso algunas estrategias, por ejemplo en el caso de palivizumab,
no han podido demostrar que a los 6 años hay una disminución de la carga de asma o mejoría de la función pulmonar. ¿Pero por qué? Porque están viendo asma atópica, pero no asma no atópica. Creo que eso es un dato importante. Yo creo que, Cristian, si me permite, después de lo que todo lo que hemos hablado aquí, faltaría el componente de microbioma materno. Tenemos aquí la atopía, la genética, el asma de la mamá, lo que hablamos ayer de la dieta, que espero que les haya quedado claro en relación a qué debe consumir una mamá para intentar disminuir la sibilancia. La edad de la materna, particularmente las adolescentes, en este caso pueden tener más probabilidad de sibilancia recurrente y el antecedente de aborto. Pero indubitablemente, y esa pregunta se la va a hacer más adelante, aquí faltaría la microbioma. Tenemos ya en el lactante, si tiene antecedente de su edad gestacional, de bajo peso al nacer, de displasia, y ya un poquito más grande en preescolares o escolares, algo que también nos recordaba el doctor Ortega acerca de la importancia de la obesidad y esto que me parece a mí fascinante, que es la epigenética del asma. Qué tan estresado, qué tan depresivo, qué tanta influencia externa, incluyendo acá, por supuesto, la parte ambiental, que la tenemos aquí de tabaco y de cigarrillo electrónico, algo con lo cual la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica está abanderada. Pero tenemos dos, yo no sé cómo llamarlos, determinantes, causales, no causales, condicionantes, que son estos dos animalitos, que son el sincitial respiratorio y el rinovirus, que aunque se parece, son diferentes. Yo le hacía la pregunta en relación a los diferentes tipos de sibilancia, porque precisamente este estudio, que es un estudio que viene de Valencia, un estudio muy bien hecho, que es a partir, pero tiene los problemas de los observacionales, como usted decía. Una cosa es la vitamina D en los observacionales, otra cosa es en aleatorizados controlados. Pero este es un retrospectivo muy lindo a partir de una base de datos de 200,000 niños en donde, y esto es algo que le enseñamos a nuestros residentes, Cristian, si uno ve este cuadro solamente, este gráfico dice, acá los oriento un poquito, acá están los niños que nunca tuvieron bronquiolitis, que hay niños que no tienen bronquiolitis, si usted en el Inspire lo confirmó. Aquí están los niños que tienen bronquiolitis en el consultorio, pero que no nos llegan a los hospitales o no terminan hospitalizándose. Aquí están los que vemos hospitalizados con sincitial respiratorio severo. Aquí están los que tienen sincitial más meta o sincitial más influenza o rinovirus más flu. Es una mezcla de virus. Y aquí tenemos los severos, pero que no necesariamente son sincitial respiratorio. Si nosotros solamente miramos estas medidas de asociación, entendemos que con base en los niños que no tienen bronquiolitis, los niños que tuvieron bronquiolitis, no importa cuál sea el germen, van a tener un mayor riesgo de, y aquí empiezan los problemas, sibilancia recurrente o asma. Entonces es importante entender esta asociación. Este es uno de los pocos estudios que va a mostrar, pero nos empieza a decir, mire, es más, de este estudio, y no recuerdo exactamente cuánto fue la población de ustedes, pero de este estudio el 85% no se hospitalizaron. O sea, son niños que nosotros no medimos, no sabemos cómo están, que por su severidad no los mandamos al hospital. ¿Qué hacemos con esos niños? O sea, sí, es importante tenerlos en cuenta para definir si tienen carga de enfermedad o no. Sí, y eso en la diapositiva que voy a enseñar es exactamente que a nosotros nos preocuparon esos niños. Hablábamos hace un segundo del gran problema que es definir asma. Si vamos a hacer un estudio de cómo el virus sincitial respiratorio, la infección por virus sincitial respiratorio impacta asma, la única manera que podemos hacer ese estudio, o el primer paso para hacer ese estudio, es definir bien infección por virus sincitial respiratorio y definir bien asma. Y ya ahorita hemos hablado de lo difícil que es definir asma, pero es igual de complejo definir infección por virus sincitial respiratorio. Y este estudio tiene el principal problema de todos los estudios de la infección por virus sincitial respiratorio y no asma, y los van a ver acá y se los voy a explicar en un segundo. Ven el grupo control, el que tiene el OR de 1, dice no bronquiolitis, ¿no es cierto? Eso es lo que significa. Entonces ese es un grupo mixto. Son aquellos que no tienen bronquiolitis, pero pueden haber tenido infección por virus sincitial respiratorio que fue leve, pueden haber tenido infecciones por otros virus, pueden haber tenido ninguna infección. Entonces es un grupo de control que no es en verdad un control, es un control mixto, es un control mal definido. Y este es el gran problema que tienen todos los estudios. Y en el slide que yo voy a presentar es que nosotros en nuestro estudio, que fue el Inspire, Respira, y antes se llamaba Respira, por cierto, iba a ser en Latinoamérica, estaba contando esa historia ayer, se llamaba anterior Respira y no pudimos hacerlo en Latinoamérica, se llamó Inspire, es que nos dedicamos a ver los niños que no tenían infección,
por virus sincitial respiratorio y después explicaré. Entonces, el gran problema de estos estudios es que, hablábamos un minuto atrás, el asma no está bien definida y el grupo control no está bien definido. Entonces, eso crea sesgos en el estudio. Y otra, para salir ya de esta ayuda, y otro aspecto que me parece interesante de este estudio, con todas las debilidades, es que fíjese que los que no fueron sincitial respiratorio, los que asumimos que son rinovirus, tenían mayor asociación con asma. Ahí sí. Eso se ha visto, sí. Pero la historia natural es muy diferente. Si el grupo más fuerte que hace rinovirus es el de Wisconsin, que es Jim Gurn en Wisconsin, y Dan Jackson, que hablé de uno de sus estudios hace un momento. La gran diferencia, y eso se ha mostrado en más de un estudio, es que los niños que llegan a tener bronquiolitis por rinovirus tienen una historia familiar muy alta de alergias o ya estaban sensitizados antes de tener a la bronquiolitis por rinovirus. Entonces, esos niños ya tenían una predisposición grande a tener, y quizás esa bronquiolitis es el primer episodio de asma en un niño que estaba predispuesto a tenerlo. O sea, es una asma exacerbada por un virus, más que el niño desarrolló asma. El niño tenía asma, esa fue su primera exacerbación, si me dejo entender. Es un asma que empezó temprana. La diferencia con el virus sincitial respiratorio es que la mayoría de niños que desarrollan bronquiolitis por virus sincitial respiratorio no tienen historia familiar de asma o alergias y no están sensitizados antes. Entonces, eso explica por qué es más fuerte, y en todos los estudios es consistente esto. Siempre van a tener más fuerte, pero porque son niños que probablemente ya tenían asma o tienen un riesgo alto de tener asma. Eso también nos lleva a la posibilidad de que no necesariamente el virus sea el causal, sino que ya hay un factor predisponente que hace que esa infección, por el virus que sea, se empeore. Y el otro aspecto interesantísimo de este artículo, con sus defectos, es que en la medida en que era más severa la sibilancia, el niño tenía más edad. O sea, a partir de los 6 meses, de los 12 meses, pero sobre todo entre los 12 y 24, estos niños sibilaban con mucha más frecuencia y mucha más severidad. Eso me lleva a pensar algo que le quiero preguntar más adelante, es con las nuevas estrategias que tenemos de vacuna materna, de nirsevimab, cómo va a ser ese comportamiento, esa sibilancia, porque finalmente ninguno ha demostrado que no tengamos infección, solamente la vamos a retardar. ¿Será que ese retardo, como dice ese estudio, incrementará las sibilancias a futuro? No lo sabemos. Y este es el último estudio que voy a presentar de Kenmore y colaboradores, donde, de nuevo, les decimos a los residentes, no solamente miren los diagramas de bosque, porque van a encontrar que entonces, frente al diagnóstico de asma actualmente del niño, el asma diagnosticada por el médico, vamos a encontrar en la medida de resumen que definitivamente si yo tengo una infección respiratoria por sincitial, tengo 5 veces más riesgo de desarrollar asma. Aquí empiezan los problemas, Cristian. Si usted ve, tenemos una heterogeneidad importantísima de los estudios, importantísima, y el problema en general de los observacionales es que no sabemos cómo definir asma. Se define, como usted dice, tenemos el problema de definición, pero además el mecanismo para definir esa sibilancia recurrente o el asma, a través de cuestionarios, a través de llamadas telefónicas, pero pocos estudios realmente han seguido el paciente en vida real, como quizá ustedes sí lo hicieron en Inspire, para decir, hombre, este paciente sí tiene asma, una asma atópica y tiene una sibilancia recurrente. Entonces, mucho cuidado, porque desde este punto de vista diríamos, no, con los 2 estudios anteriores definitivamente sí hay. La respuesta a ese papá sería, claro, siempre que tengas infección por sincitial respiratoria, no importa que sea leve, moderado o severo, tu hijo va a ser asmático. Esta reflexión llevó a una reunión del comité de Driscoll en el 2020, donde reúne expertos como ustedes de todo el mundo, expertos. Aquí estaba Robert Williver, estaba Fernando Pola, que estaba Louis Bon. Contésteme esta pregunta, realmente la misma que nos hacen los papás. ¿El sincitial respiratorio en la edad temprana lleva sibilancia recurrente o asma indefectiblemente? Y las conclusiones de esto en 2020, aunque aquí había mucha literatura de la cual tenemos información ahora, pero que no la tenían en esa época, y las 3 conclusiones fueron, Cristian: 1, definitivamente sincitial es un problema de sociedad. O sea, tiene una carga de enfermedad muy importante. Es claro que la sibilancia recurrente cuesta. Nosotros en nuestra nodriza, el grupo nodriza en Buenos Aires con Infan, está por publicarse un estudio en el cual costeamos esas sibilancias no asmáticos, niños sanos, sin ninguna comorbilidad, 150 niños que fueron seguidos durante 5 años. Y lo que se encontró en ese estudio fue que esos niños tenían un promedio de más o menos 5.1 sibilancias recurrentes en esos 5 años. Cada sibilancia, $190. Cada sibilancia
En un prematuro, $210. Y el costo de las 5 sibilancias más detectar el sincitial respiratorio, $1,000 por cada paciente. O sea, es un costo que para Latinoamérica, que para Estados Unidos no, pero para Latinoamérica es muy fuerte. Y por eso la resalto, porque no solamente es en Argentina, en Brasil y en Colombia, sino globalmente. Ellos sí concluyeron a través de la OMS que era un problema de salud. Pero la evidencia actual no permite validar causalidad en relación entre sincitial y asma. Y esta gran pregunta, a futuro, estoy hablando del 2020, no teníamos todavía NIRSE ni ni vacuna materna, realmente los anticuerpos monoclonales o las vacunas serían un efecto protector. Entonces quedamos como el emoticón, Cristian. Este emoticón, que no sé si conozcan el origen de este emoticón vale $120 millones. Es el emoticón que representa el cuadro de Edvard Munch, que se llama El Grito, el Desespero, y es hasta ahora la obra de arte más costosa que se ha subastado por encima de Van Gogh, por encima de Renoir, por encima de todos, y es uno de los emoticones que más utilizamos. Entonces, Cristian, con este abreboca, quiero yo preguntarle, a través ya para darle su intervención, ¿cómo salimos de este emoticón y cambiamos por un emoticón de carita feliz? Sí. Gracias, qué excelentes y qué difíciles preguntas. No sé si pueden pasar a mis slides, por favor. Pues yo tuve la suerte de llegar en el 2013 a Vanderbilt. Y cuando yo llegué estaba Tina Harter, que por cierto fue coautora en la última pregunta en el metaanálisis de la Organización Nacional de Salud. Cuando yo llegué, ella estaba creando un estudio porque ella tenía la idea que en verdad el virus sincitial respiratorio podía ser un causante de asma. Y la idea es de que, ayer lo decíamos cuando hablábamos de microbioma, de que si podemos encontrar un origen infeccioso del asma, si el asma en sí tiene una causa infecciosa, la diferencia entre las infecciones y la genética y todo lo demás es que las infecciones se pueden prevenir o podemos encontrar algo para prevenir. Y si podemos prevenir entonces la infección, podemos prevenir asma. Y hablábamos ayer lo importante que sería eso. Es por eso que tenemos tanto interés en encontrar un origen infeccioso del asma si es que este existe en verdad. Yo llegué al 2013 a Vanderbilt, 13-14, y comenzaba Tina a hacer este estudio que se llama Inspire. Y yo tuve la suerte de caer en el momento preciso. Y Tina quería contestar todas las preguntas que el doctor Ranieri me acaba de hacer. Y lo primero es que nos juntamos y Tina es una persona demasiado inteligente, pero al mismo tiempo demasiado ocupada. Y viajaba y me dijo, me acuerdo que me sentó en su oficina y me dijo, tú vas a dirigir esto y este ha sido el estudio que más dolores de cabeza me ha dado en mi vida. Yo nunca he tenido tanto estrés como este estudio de acá, pero también es el que ha cambiado mi carrera. Y cuando lo empezamos a diseñar, lo primero que dijimos es lo que les dije hace un segundo. Vamos a definir bien la exposición y vamos a definir bien el outcome, ¿no? El final del estudio. Vamos a definir bien lo que es infección por virus sincitial respiratorio y vamos a definir bien lo que es asma. ¿Cómo definimos virus por sincitial respiratorio? Bueno, no nos interesa si el niño ha estado admitido al hospital, si lo han visto por bronquiolitis, nos interesa si está infectado. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a reclutar un grupo de niños que van a nacer antes, justo antes de la temporada de BSR en Nashville, y vamos a llamar a los papás cada 2 semanas para preguntarles si el niño estornuda, tose, tiene fiebre y lo que sea. Y si es así, nos vamos a ir a su casa y le vamos a hacer un hisopado nasofaringio. Vamos a contactar a todos los pediatras, y esto fue un trabajo monumental y la ayuda de nuestros pediatras fue maravillosa, y decirles, cada vez que te llame uno de estos niños, porque algunos no nos contestaban, si uno de estos niños te llama, avísanos. Y nos íbamos a las clínicas a buscar estos niños si es que aparecían ahí por alguna cosa respiratoria y les hacíamos. Entonces, en todos, y después de eso les hicimos muestras de nasales, hicimos PCR de BSR en todos estos niños para saber si el niño estaba infectado o no por BSR. Ya no estamos hablando de bronquiolitis, estamos hablando si está infectado o no, porque la ventaja es que ahora tenemos un grupo de control de verdad. ¿Verdad? Ahora tenemos un grupo de control que son no infectados, no como en los estudios anteriores. Entonces, eso fue una cosa que era totalmente diferente. Número 2 es que al año a todos los niños les sacamos una muestra de sangre y les hicimos serología por BSR. Nos comunicamos con el CDC, con uno de los expertos, Larry Anderson, en esta área, y le hicimos un estudio súper nuevo de serología. Entonces, usando la data de PCR más la data de serología, nosotros sabíamos quién había estado infectado en el primer año de edad versus no. ¿Por qué escogimos el primer año de edad? Primero que nada, todos los niños se infectan por BSR hasta los 3 años de vida.
99% de los niños van a estar infectados por BCR el 33. En el primer año se creía que 50%. Nosotros encontramos eso, por cierto, 50% de los niños. Y este fue un estudio monumental de 2.000 niños en Tennessee que seguimos, 1946 para ser exactos. Y entonces, ¿qué encontramos? Luego seguimos estos niños, ya sabíamos si habían estado infectados por BCR en el primer año o no, y los seguimos hasta que tuvieron 5. Y en 5 medimos asma. Y asma tuvimos que hacer una serie de definición compleja. Pero además, como dijimos hace un segundo, quisimos definir bien el final del estudio. Y no solamente nos enfocamos en asma, sino que hicimos un fenotipo. Y decidimos ver si el asma era atópica y no atópica. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia con los estudios anteriores? Que los estudios anteriores habían visto si bronquiolitis estaba asociada a asma. Eso es lo que hemos presentado hasta el momento, ¿no? Y por ejemplo, en ese estudio de España que lo enseñan. Pero el problema es lo que el doctor Ranieri mencionó hace un minuto, de que el niño puede estar predispuesto genéticamente para la bronquiolitis y para el asma. Quizás esa bronquiolitis es el primer episodio de asma. Nosotros más le estamos diciendo bronquiolitis porque aparece en un niño menor de 1 año, pero es igualito, ¿no? El asma y un ataque de asma y bronquiolitis se parecen. Los niños tienen dificultad respiratoria, les silba el pecho, es casi igual, tienen un virus. Entonces, este es el problema. Cuando nosotros diseñamos Inspire, queríamos salirnos de este problema y entonces ahora estamos hablando de infección antes de la bronquiolitis. Y la ventaja es de que la predisposición genética no impacta la infección por virus sincitial respiratorio por el hecho de que todos nos infectamos con virus sincitial respiratorio hasta los 3 años de edad. Entonces no tiene una predisposición genética. La primera vez que mandamos este estudio a los revisores nos dijeron, bueno, eso es lo que ustedes suponen, tiene sentido, pero prueben que no tiene una predisposición genética el ser infectado con rinovirus. Entonces hicimos un estudio de genética y lo publicamos con Dylan Lawless, que fue un colaborador en Suiza, y hicimos un GWAS de predisposición genética de infección, que verdaderamente cuando nos hicieron hacer esto, yo estaba que me volvía loco porque no tiene ningún sentido hacer esto. Si todos nos infectamos, ¿por qué habría predisposición genética? Bueno, lo hicimos y demostramos que no había predisposición genética, entonces ya podíamos decir que este diseño es correcto. Seguimos 1946 niños, esto es todo lo que les he contado, hasta los 5 años de edad, ahora los niños tienen 6 a 8. Y publicamos esto el año pasado y fue bastante bien recibido porque estábamos mejorando ciertas cosas del pasado. Primero, la definición de la exposición y la definición del outcome, del resultado final. ¿Y qué encontramos? Efectivamente, el no tener infección por virus sincitial respiratorio en el primer año de vida disminuía el riesgo de asma a edad 5 por aproximadamente 25%. La gran ventaja es que a diferencia de todos los demás estudios, esta vez nosotros pudimos ver qué pasa con aquellos que no están infectados. Y como se venían las vacunas y se venía Niservimab, que es el anticuerpo monoclonal de larga duración, nosotros nos interesó ver a este grupo, a los que no están infectados. A diferencia de todos los anteriores que habían visto a los infectados, un pequeño cambio de perspectiva, pero que ayudó mucho a que este estudio despegara. Y lo otro que fue interesantísimo es que nosotros calculamos con la data, porque ahora teníamos un grupo control de verdad, de que si nosotros pudiéramos prevenir la infección de BCR en el primer año de edad, disminuiríamos los casos de asma en 15%. 15% de la enfermedad crónica pulmonar más común en el mundo es un montón. Así de que, contestando la pregunta, es muy difícil. La única manera de que nosotros vamos a saber algún día si el BCR causa asma o no es llega un niño, lo randomizamos, a ti te infecto, a ti no te infecto, y eso no va a pasar jamás, ¿no? Éticamente. Entonces, no hay un estudio aleatorio como tal. Los medicamentos que tenemos, los preventivos, la vacuna y el Nirsevimab, previenen la infección severa, no previenen la infección. La mayoría de estos niños tuvo infección leve. Menos del 10% vio un pediatra por infección del BCR. Y probablemente para acabar esta parte, lo más interesante fue de que la infección por BCR en el primer año de vida particularmente impactó al asma no atópica, al asma no alérgica, no tanto al asma alérgica. Y casi el 50% de nuestros niños tuvieron asma no atópica, lo cual fue muy interesante, que es algo que la gente cree mucho, que en niños pequeños hay el asma atópica, pero eso es más en adultos. Este estudio encontró algo diferente. Cristian, yo recuerdo hace un año exactamente sentados en el auditorio con Sonia Restrepo cuando nos mostraba a través de X la publicación, el lanzamiento de Spire. Decíamos, pues pucha, por fin tenemos, o sea, se demuestra que una estrategia a futuro, como la queramos llamar,
si es susceptible de mejorar la carga de enfermedad. Es decir, que como lo llame, lactancia materna, vacuna materna, nirsevimab, etcétera, podría llegar a reducir, incluso nos rascábamos la cabeza con suena porque hacíamos 30% menos a partir de los datos que ustedes dijeron. Y cuando ya revisamos el artículo, porque esto salió en Twitter, cuando nosotros ya hacemos el artículo, nos gustó más este dato que se está mostrando de esa estimación de 15% de reducción en no atópicos. Y para mí, esa es la fortaleza bueno, primero, haber cogido a todos los espectros de pacientes en su severidad. Y en segundo lugar, el haber hecho este análisis de subgrupos, en donde ustedes hicieron las pruebas de alergia, miraron los eosinófilos, dijeron, literal, juradito por Dios, estos pacientes sí son, unos son atópicos y otros no son atópicos. Y el beneficio de lo que quiera llamar que a futuro tengamos para prevenir una infección por virus sensitividad respiratorio, pues va a impactar principalmente un grupo de sibilancias, que es el que yo comentaba con mis colegas, que nos desespera. Pero si los eosinófilos son negativos, no tienen antecedentes familiares de atopía, no tienen personas de atopía, pucha, ¿con qué yo lo trato? Pues lo ideal sería prevenirlo. Y conocemos que hay estrategias, ayer las nombramos, a mí me fascina mucho lactancia materna, entre otras cosas, pero ya nos demuestra ese estudio. Lo segundo, quería hacer esta pregunta, porque incluso no recuerdo si les preguntaron esto como una carta al editor también, y es el hecho de haber utilizado la serología para sensitividad respiratoria, porque hoy en día no es una forma de hacer diagnóstico de infección aguda, pero lo curioso es que justamente el CDC dice, excepto en estudios de investigación, en donde si yo quiero mirar hacia atrás, independientemente que no tengamos una climetría, una PCR, una RT-PCR, pueda medir el estatus de ese paciente. ¿Ustedes tuvieron algún tipo en el momento del sometimiento del documento, observaciones por esa razón, porque habían utilizado la serología? Sí. Felizmente, el método que usamos nosotros, que fue hecho por Larry Anderson, que fue el director de virología del CDC antiguamente, el tipo es un experto, nadie lo cuestionó, pero el método que hicimos nosotros, él publicó en este método y publicó que es súper sensible y específico para la detección. Una ventaja que tiene este método es que algunos métodos miden la serología de los anticuerpos maternos, que han sido transmitidos por la madre, mientras que este método solamente mide aquellos que son producidos por el niño. Lo otro es que nosotros lo medimos a 1 año de edad para saber si había una infección. Estos niños, por definición, entraron a la temporada del virus sincitial respiratorio por el diseño del estudio a los 6 meses de edad máximo. Por lo tanto, solamente habieron 6 meses entre que empezó la temporada del BCR y su primer año de vida. Por eso es que nosotros estábamos viviendo lo que nos interesara los últimos 6 meses, entonces funcionó muy bien. Ya para los 6 meses probablemente se ha ido todo tipo de anticuerpo materno, o sea, para el año de vida, ya probablemente ya se fue todo tipo de anticuerpo materno. Entonces, no hubieron muchos comentarios sobre eso por el motivo de que ya habían publicado este grupo en que funcionaba bastante bien. Pero estoy totalmente de acuerdo, es investigacional, no se usa para nada. Y así está avalado por el CDC. Una pregunta chiquita. Usted decía que era difícil hacer experimentos aleatorizados controlados entre inmunizar y no inmunizar, pero Latinoamérica puede ser un perfecto, digamos, un escenario que se sale, porque nosotros no debería ser así, pero a futuro, cuando se autorice una u otra estrategia, sabemos que indefectiblemente va a haber niños que por barreras, como lo decía Lida, por barreras administrativas, por barreras de distancia, por la misma percepción, se me viene a mí la cabeza la vacuna, o sea, vacunar una materna no es fácil. O sea, sí vamos a tener grupos de control que, aunque tendrían indicación, no van a ser inmunizados o no van a ser vacunados. Sí. Y se podía entonces comparar los resultados con los que sí se inmunizaron o con los que sí se vacunaron a 1, 4, 5 años. Sí. Lo que decía yo es que lo que no se puede es infectar al niño randomizado. Claro. Eso en ningún lugar, bueno, quién sabe en Latinoamérica, pero... conociéndonos, pero el problema de las vacunas o de los anticuerpos es que nuevamente la vacuna y el anticuerpo no provienen la infección, previenen la infección severa. Y este estudio, una de las cosas que fue novedosas de Inspire fue que el 90% de estos niños tenían infección leve o asintomática. O sea, ni siquiera fueron al médico, pero se los encontramos en la serología. Sí. Entonces, esto nos dice que es la infección la que importa. Inclusive hay un gráfico, acá está, lo había incluido. Este es el score de severidad. O sea, en cada niño que
En los niños que los vimos, que encontramos que eran PCR positivo, no en aquellos que fueron asintomáticos, porque los asintomáticos solo los diagnosticamos por sangre, ¿no? Pero en los niños a cuales fuimos y los vimos ya sea en su casa o en el hospital o en el pediatra, les tomamos un score de severidad y el score va de 0 a 12, por cierto. Van a ver que no hay 12. Ninguno de estos niños tenía bronquiolitis severa y la gran mayoría de estos niños vivían acá en el score entre 1 a 3. La media fue 3. Aunque no está en esto, la media fue 3, era bronquiolitis, infección por virus sincitial respiratorio muy leve, no era ni siquiera bronquiolitis. Pero vemos que el efecto, vemos que esta barra está arriba de 0 en todo el rango de acá. Ahora, aquellos que tenían infección más severa tienen más riesgo, eso sí es cierto. Pero inclusive aquellos que tenían infección leve siguen teniendo un riesgo de infección, de asma severa, de desarrollo de asma importante. Creo que tienes más slides o... No. Bueno, este es, si quieres, ¿tengo el tiempo de ver un slide? No, 5 minutos más. Y luego aperturamos al público. Bueno, a mí siempre me gusta dar una sorpresa. Esta sorpresa no está publicada. Ni siquiera la vamos a presentar en ATS, porque hay veces en ATS te roban las ideas de una manera descarada. Pero acá, como todos somos amigos, lo que hemos hecho en Inspire... Sí, no me acuerdo. Lo que hemos hecho en Inspire es que no solamente nos dedicamos a ver el BCR, estábamos diciendo lo importante que es definir la exposición, ¿no? Ya, infección por virus sincitial respiratorio, eso está mucho mejor que bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, de todas maneras. Pero el virus sincitial respiratorio, como todos los virus, ha mutado. Y uno de los problemas de tener el virus sincitial respiratorio es que el virus tiene genética. El humano tiene genética, pero el virus también. El virus sincitial respiratorio no ha mutado tan rápido, digamos, como el COVID, pero una de las mutaciones más importantes que ha tenido es que tiene 2 proteínas de attachment, de unión, la G y la F. Y la G ha ido cambiando en todos los años y en particular una área genética se ha duplicado y nosotros encontramos eso en Inspire. Lo gracioso de Inspire fue que lo hicimos justo en el año en que empezó a cambiar el RSVA. Entonces nosotros encontramos que habían 3 genotipos de RSV. Había el RSVA con la duplicación en el gen G, el RSV con la duplicación en el gen G y el RSV sin la duplicación en el gen G. Y nos pusimos a ver si alguno de estos genotipos tenía un riesgo mayor de asma. La idea sería que encontrar que quizás hay mutaciones genéticas en el virus que al tener una interacción con el sistema inmune humano incrementan el desarrollo de asma por algún tipo de impacto en la programación inmune, ¿no? En el desarrollo de cómo el niño. Hay que acordarnos que el primer año de vida es un momento crítico en el cual el cuerpo, el aparato respiratorio y el sistema inmune se están desarrollando. Y todo lo que pasa durante ese primer año de vida puede tener un impacto años después e inclusive en la adultez. Y lo que encontramos es que uno de estos genotipos, que es el RSVA con la duplicación en el G, tiene un mayor riesgo de asma. Así de que esto todavía no lo estamos publicando, estábamos hablando de esto ayer, vamos a ver cómo se recibe, pero les quería decir que seguimos tratando de mejorar la exposición, seguimos tratando de mejorar la definición de asma para tratar de contestar esta pregunta. Hasta que vengan los estudios en Nirsevimab y en la vacuna materna. ¿Cuál es el problema? Estos estudios son randomizados, dobles ciegos, los niños han sido seguidos, ningún laboratorio, porque hemos conversado con ellos, tiene interés de seguir estos niños por más tiempo, porque es mucho más dinero. Y al niño lo van a tener que seguir por 4 años más hasta que sepamos qué es asma. Número 2, por diseño del estudio randomizado, ya no es doble ciego para asma. Ya le quitaron la máscara, porque la máscara era solamente para la infección severa por el virus, para el principal hallazgo. Entonces ya los niños no están doble ciego, ya saben las mamás que recibieron la vacuna o que no recibieron la vacuna y los niños que no recibieron. Entonces ya si seguimos estos niños, sin lugar a dudas mejor que un estudio observacional, pero hay que tener cuidado porque no es más doble ciego. Número 3, no impacta la infección, entonces impacta la infección severa. Basado en el gráfico anterior, sí debería haber una ayuda. Así que es importante que se hagan, pero no los entendamos como un estudio randomizado doble ciego, porque ya no es lo mismo. De acuerdo. Pero para acabar, algo que a mí me fascina es que ha habido un estudio natural, un experimento natural sobre niños no infectados con el BCR,
que se dio de la manera, yo me acuerdo que en el 2019 me juntaba con Tina, ya teníamos algunos datos de estos y pensamos, ¿cómo hacemos este estudio? En eso vino la pandemia. Y ustedes se acordarán que en la pandemia desapareció el BCR. Desapareció, no había BCR. Ahora, ¿qué fue lo que lo desapareció? Que no viajáramos, que usábamos mascarillas, que no salíamos de nuestra casa, que nos lavábamos las manos todo el día, no sé, pero algo lo desapareció. Nosotros tenemos una generación de niños que no fueron infectados por BCR en su primer año de vida porque no había BCR, por definición. Va a ser interesantísimo seguir estos niños y ver qué pasa con estos niños nacidos entre el 2019 2020, más que nada, que no vieron el BCR. ¿Cuál es el problema? Ya se imaginan que ese estudio es sumamente complicado de hacer porque no solamente el BCR cambió, no había rinovirus, no había nada. No, el rinovirus vino un poquito más rápido, pero el microbioma cambió. La gente usaba citromicina. En nuestros países, ¿cómo usamos citromicina? Todo el mundo tomaba citromicina, creo. No sé en Colombia, pero en Perú. Esteroides. Entonces, muy complicado de hacer, pero hay una generación que no ha sido impactada por este virus. De acuerdo. Justamente nosotros, es el trabajo de residencia de una de nuestras residentes de primer año, es una incepción de asma aprovechando ese escenario natural en el hospital militar. En relación a que nosotros sí, por ser un sistema cerrado, podemos hacer un seguimiento. Obviamente esos niños hoy en día tienen 2 años, versus los que nacieron después de pandemia, ¿no? Ya cuando se aperturó todo en 2022, es un trabajo muy lindo que se está haciendo, pero lo que usted dice, no solamente fue el sincitial, sino también el rinovirus, el flu, el metaneumo, entre esas cosas. Cristian, yo quiero hacer una pregunta antes de pasar, y ya para las preguntas, es la siguiente. Yo voy a dar una conclusión y me dice si usted está de acuerdo con esta, pero la pregunta es muy concreta, muy de epidemiólogo. ¿Cuántas personas se necesitaron en su equipo para hacer este estudio? En Inspire somos 8 investigadores. Sí. Creo que somos 14 enfermeras, 2 que manejan datos, 2 estadistas, coordinadores, administradores. Somos un equipo inmenso. Ayer puse un slide al final, ahora como no fue una presentación no lo puse, pero ayer puse un slide. Somos el centro de asma que Inspire fue nuestro dolor de cabeza por 8 años, ha sido nuestro dolor de cabeza. Ahora ya bajó un poco. Creo que somos 40 personas. Seguir a estos niños literalmente todos los días revisábamos fueron reclutados de 11 prácticas pediatras alrededor de Nashville. Entonces todos los días nos dieron permiso de acceder sus citas. Sí. Entonces nosotros veíamos un nombre conocido y teníamos que viajar, ¿no? Hasta yo lo he hecho. Así que fue un estudio monumental y en Estados Unidos hacer este tipo de estudio fue carísimo, ¿no? Carísimo. Por eso lo queríamos hacer en Latinoamérica, como decíamos, pero tuvimos problemas burocráticos y tuvimos que mudarlo. De que me contabas que Fernando iba a estar correcto, en este era estudio. En Argentina y se llamaba Respira y lo sí. mudamos a Nashville y se llamó Inspire. Bueno, de hecho ese logo Fernando a nosotros nos lo legó para el grupo de respiración, de investigación de nosotros. Esta es mi conclusión y ya para cerrar. O sea, sí pero no. El sincitial sí claramente está asociado a sibilancia recurrente, que no sabemos cómo tratar, ojalá a futuro podamos prevenir. Y el no, o la cara oscura de la moneda, es que probablemente la asociación con asma es fuerte, pero en el subgrupo de niños con asma no atópica. Pero si ya la situación de ese niño infectado por sincitial respiratoria se acompaña de algún atisbo de alergia, la protección o digamos la asociación pierde un poquito de fuerza. ¿Estoy interpretando la data de ustedes así o es correcto, una interpretación equívoca? No, es correcto. Así es como lo vemos nosotros. Sigue siendo una pregunta abierta. Yo creo que nos escribieron muchísimas cartas ahí a Lancet y las contestamos lo mejor que pudimos, pero nuestra respuesta fue: hoy por hoy esto es lo mejor que podemos hacer. Nuevamente, lo mejor que podemos hacer es infectar a los niños o no, pero nadie va a hacer eso correctamente. Entonces, hoy por hoy yo creo que la respuesta es: sí hay una asociación con lo que existe de evidencia, pero tenemos que entenderla mejor. Okay. Muchas gracias. Bueno, ahora sí tenemos 10 minutos exactos para las preguntas del público. Si alguien quiere, yo les acerco el micrófono. ¿Se pueden apagar el proyector, sí. quizás? Podemos apagar el proyector. Vamos a empezar por las niñas. Parra. Maravilloso conversatorio, muchas gracias. Quiero hacer una pregunta técnica y es, nosotros hacemos tipificación de virus en un panel viral de PCR extenso. Quiero saber si ya en aplicación ese panel de
PCR extenso tiene serotipos, porque para nosotros sería muy importante saber A y B, sobre todo porque sabemos que A es más severo y por todo lo que estás explicando, si el rinovirus tuviera tipo C o no y pudiéramos correlacionarlo con algún antecedente, pero nosotros no tenemos esa tipificación diferencial. No, no tiene. El PCR, los paneles, inclusive los múltiples, no tiene ningún serotipo para lo que es RSV. Y la verdad, a pesar de todo lo que he dicho, no deben por qué tenerlo, porque se usa para el manejo agudo y no cambia. Hoy por hoy no cambia lo que vas a hacer en bronquiolitis, sea por RSVA, RSVB. Así que esto es todo desde el punto de vista más investigacional. Hoy por hoy no tiene un motivo más que la curiosidad clínica o de investigador, ¿no? Difícilmente se pasa un día sin que una madre se acerque y le diga con cara de asombro, no quiero que a mi hijo le dé una bronquiolitis, porque tiene la experiencia de la amiga, el que estuvo en cuidado intensivo, todo lo demás, y esto también va para los dos, y para el doctor Rainieri, que además de neumólogo es epidemiólogo. La única forma en que bajemos la carga de enfermedades es vacunando, ¿cierto? Con vacunas que sirvan, ¿sí? Entonces, aparte de enseñarles la buena nutrición, la lactancia materna, hasta donde más se pueda, por favor, de hacer desde la consulta prenatal, enseñarles el aislamiento, los 100 días de oro y los 365 días los 100 días de plata y los 365 días de oro y los 3 años de oro que se habla hoy en día, toda esa cantidad en cuanto a prevención. Entonces, nos gustaría contar con una vacuna, ¿cierto? ¿Sí? Supuestamente va a venir la aprobación utilizando la técnica de RNA mensajero en Estados Unidos de la vacuna de COVID, ¿sí? Que viene con virus sincicial respiratorio y además va a traer próximamente influenza para el 2025. ¿Qué hay de esos chismes? Yo únicamente como pediatra vacunólogo, yo vacuno hace 34 años también, me gusta ese cuento porque me gusta ir adelante, ¿me entendió? ¿Sí? Entonces, prevenir es menos doloroso que curar, ¿sí? Y sale más barato. Para que usted, que es un sabueso de la literatura médica, hermano, me ayude en cuanto a eso. Bueno, pues, a ver, yo realmente la data en relación a esa vacuna no la conocemos en términos de niños. Eso no significa que no exista. Conocemos la data a partir de los estudios Matiz de la vacuna materna, que es solamente contra sincitial respiratorio. Una vacuna que en este momento ya está licenciada en gran parte de Europa, en los Estados Unidos, y se acaba de licenciar en Argentina, justamente. Digamos que tiene ventajas y desventajas. La ventaja es, como usted dice, a pesar de que es una prevención secundaria, digamos que estamos impactando a un grupo importante de niños desde inútero, en donde se ha demostrado que los anticuerpos neutralizantes contra la infección por virus sincitial respiratorio están a la orden del día. Son protectores. La eficacia de esto en términos de infección respiratoria severa, en términos de ingresos por infección respiratoria severa, o incluso de lo que decía Cristian, de infección por virus sincitial respiratorio, están en un nivel de eficacia, o sea, en estudios aleatorizados, que oscila entre el 76 y 78%, lo cual es muy bueno. ¿Qué no nos gusta de esta vacuna? Que a diferencia de otras estrategias, no hay todavía estudios en vida real. Ahora, son vacunas recién licenciadas. Nos gustaría ver el comportamiento, o sea, lo que llamamos en epidemiología de efectividad de una vacuna. Y no sé si tengan ese problema, que puede pasar incluso con la vacuna que usted dice, a futuro, y más con lo que acaba de pasar con la vacuna de COVID de AstraZeneca, es qué tan dispuesto está la mamá, la embarazada, a colocarse esa vacuna durante el último tercio de la gestación, o a mi hijo después de esta situación que hemos tenido con vacunas. No porque no sirvan, sino porque sabemos que hay mucha gente antivacunas en este momento. De hecho, Cristian, hay una publicación que salió el día de ayer en donde hicieron esa encuesta. Si a mí me tocara como materna colocarme la vacuna contra BCR, cuál era la posibilidad de que me la dejara colocar, y no superó el 42% en Estados Unidos. Yo no sé cómo será en Latinoamérica, no recuerdo, bueno, usted las debe tener mejor, que las coberturas de maternas de flu y los refuerzos que se colocan sí, pero sobre todo la adherencia que tenemos acá. Sí. Pero yo me traslado hacia el escenario y yo tengo el niño al frente. Sí. ¿De qué herramientas contamos hoy en día en cuanto a
vuelvo y le repito, de la vacuna que usted habla, que es la de Moderna, la de plataforma RNA mensajero, infortunadamente no tenemos todavía comportamiento, data real en niños. Nos toca ir a las recomendaciones básicas que usted acaba de mencionar, el lavado de manos, el uso de tapabocas, la lactancia materna, como esto. Y las vacunas del calendario vacunal. Recuerde que una vacuna contra BCG, contra hepatitis, una hexavalente, una pentavalente, usted es experto en vacunas, dispara la inmunidad innata y eso también atenúa la severidad del virus en el sistema respiratorio. Entonces, creo que estrategias como esas son importantes mientras tenemos una vacuna, que Moderna no es la única que está trabajando, entiendo que Sanofi también, entiendo que Novavax está trabajando una vacuna en lactantes, que es la pregunta que usted me hace, en lactantes, pero realmente están hasta ahora en fase 3. Y la que está todavía no tiene datos en niños. Eso es lo que yo podría relacionar con vacunas lactantes que usted me está preguntando. Yo le complementé con vacuna materna. Sí, para prevención, más general, totalmente de acuerdo. Más general, solo existen 3 productos de prevención, farmacéuticos de prevención, ¿no? Porque nuevamente las cosas que hicimos en el COVID previnieron, pero farmacéuticamente hablando hay 3 productos de prevención. Uno es la vacuna materna, que lo del 42% de que la tomen o no le tomen adherencia no me sorprende porque Estados Unidos es así. El problema también fue que hubo un artículo no hace mucho sobre esta vacuna que aumenta un poco el riesgo de prematuridad. Entonces mucha gente se ha quedado asustada y ha habido muchísimos comentarios, ¿me la pongo o no me la pongo? Porque hay un riesgo de prematuridad. Fue prematuridad tardía, pero hubo un riesgo de prematuridad. En sí, el estudio se paró antes de tiempo. Se paró antes de tiempo por el hecho de este factor de riesgo. Número 2, esa es una opción, la vacuna materna. Las otras 2 opciones son anticuerpos monoclonales. El de corto tiempo, que es palivizumab, que solamente está indicado para niños prematuros o con cardiopatías congénitas. Y la segunda es nirsevimab, que es la nueva. Nirsevimab está indicado para todos los niños. Así que esa es una opción. El problema de nirsevimab es lo mismo. No lo quieren tomar. Es una inyección cuando comienza la temporada del virus sincitial respiratorio. Así que y es súper efectiva. Es igual de efectiva. Es 70% aproximadamente. Esas son las 3 opciones que hay actualmente. Listo. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. Yo creo que, voy a comenzar con un comentario y luego pues con una duda a modo de opinión, porque creo que no hay evidencia sobre lo que voy a preguntar. Y es qué esfuerzo tan grande tratar de, en un estudio epidemiológico, cuando hay tantas variables de exposición, tener un grupo control ya que de pronto a uno le sorprendería, pues, cómo no haber pensado de no tener un grupo donde no se expongan a sincitial respiratorio y pues obviamente por la naturaleza de la enfermedad es complicado y pues toda la parte epidemiológica que eso aborda, pero también los desenlaces, porque como son tan heterogéneos y además no hablamos de un concepto solo de asma, sino que la definición es variable y además de fenotipos de asma, yo creo que todo eso complica mucho las interpretaciones que les hacemos al final a los números sobre todo esto. Pero cada vez nos queda más claro y, pues, por ejemplo, en la corte de Tucson y luego con estos datos que nos presentan hoy, que sincitial sí está pues, asociado con todo esto y creo que la evidencia es más contundente y probablemente dentro de tantos años va a salir otro índice modificado que tendrá en cuenta pues, esta variable. Sin embargo, me preocupa desde el punto de vista clínico el seguimiento de esos pacientes, por ejemplo, como estamos hablando de asma, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria crónica, remodelación de la vía aérea, ¿qué tan temprano empezar a intervenir? Porque si tengo un sincitial respiratorio, un paciente severo, estuvo en la UCI, tengo que esperar la segunda crisis para empezar a intervenir. Ya teniendo en cuenta pues, toda esta información que tenemos, sabemos que va a haber una inflamación crónica, sabemos que pues, hay predicción, no tenemos certeza, pero con toda esta información, ¿creen ustedes que ya teniendo un paciente, por ejemplo, atópico o antecedentes atópicos, primer bronquiolitis severa, estuvo en la UCI, corticoides inhalados, después de ahí que salga de alta, esperamos segunda crisis? ¿Qué creen que se puede hacer pues ya desde el punto de vista práctico en la intervención? Qué excelente pregunta. Me apagaron la luz, pero sí. Qué excelente pregunta. Gracias, Rana. Excelente pregunta y es la pregunta del $1.000.000, creo yo.
Primero que nada, un comentario interesantísimo que hizo hace un momento es que bronquiolitis no está en ninguno de los índices para ver si un niño va a tener asma, ¿no? Los índices más grandes son el API, el de José Castro Rodríguez, el API modificado, y ahora hay uno que se llama PARS, PARS, que probablemente tiene más, tiene un website muy bonito además, en el celular, una aplicación. Ninguno lo tiene, pero la autora principal está en un grupo de investigación de asma conmigo. Yo les paro diciendo que lo metan, así que en el futuro quizás viene. Número 2 es, contestando esta pregunta, si una mamá viene y me dice, mi hijo tiene bronquiolitis por RCB y estuvo en el hospital por asma, ¿usted cree que tenga un riesgo mayor de tener asma? La respuesta es sí. Esa pregunta es muy diferente a si el BSR causa asma. Esa es otra pregunta. Si el BSR causa asma, debatible. Pero que un niño con bronquiolitis por RCB tiene mayor riesgo, sí lo tiene. Sea porque lo causó o sea porque es un biomarcador y me está apareciendo el primer ataque de asma. Entonces, los corticoides inhalados no tienen ningún rol en el manejo de bronquiolitis aguda. Aunque, interesantemente, nuevamente, esto quizás tenga algo que ver con la definición. Estamos viendo qué tipo de pacientes, ¿no? Porque quizás si los tratamos, y hubo un estudio esto en pediatras, yo no me acuerdo, lo vi hace muchos años, pero que si nosotros pensamos usarlos o esteroides orales para bronquiolitis en aquellos niños que tienen una historia de dermatitis atópica o papás alérgicos o algo así, quizás ahí sí funcionaban. Entonces, nuevamente, lo importante que es tener el grupo correcto, ¿no es cierto? Estábamos hablando del asma severa antes. Yo no le voy a dar dupilumab a un niño que tiene asma no alérgica, no va a funcionar. No importa qué tan bueno es el medicamento. Entonces, esas es las cosas de que hemos hecho estudios, pero hay que estar seguros a quién le estamos dando el medicamento. Quizás no se lo estamos dando el medicamento correcto. Pero hoy por hoy no hay indicación de usar esteroides inhalados orales en un niño con bronquiolitis, ni tampoco hay por qué empezárselos. Yo no se los empezaría si es su primer episodio de bronquiolitis. Ahora, ¿se los empiezo en el segundo? Esa es una pregunta más compleja. Con todo, si era en la tercera vez sí se los empiezo. Ahora, en la segunda vez, creo que depende un poco dónde estuvo. Si me dice que las 2 veces estuvo hospitalizado, sí, ¿no? El riesgo es mayor a que te vuelvan a hospitalizar y se muere el niño a que yo le empiece esteroides inhalados, ¿no? Luego hablábamos hace un momento con los colegas acá de que hay veces tratamos a los papás. Y a veces tratar al papá significa darle un esteroide inhalado al niño. Entonces, yo creo que la primera vez no. Con toda seguridad la tercera vez sí. Y ahora la segunda vez, quién sabe. Depende del niño. No, para mí también es una pregunta, César, muy complicada. Sin embargo, yo vuelvo a los datos de Marta Quiles, en donde uno de los mensajes, con todas las imperfecciones que usted como investigador sabe que tienen las cortes retrospectivas, es que ellos sí encontraron que mientras más tardía suceda la infección, más posibilidad de que la siguiente sea 1, recurrente, y 2, persistente, y 3, severa. Entonces, estoy de acuerdo en el sentido de una primera bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, que generalmente sucede en niños más pequeños que no tienen antecedentes de atopía. No existe una estrategia de prevención. Pero cuando cambiamos el escenario, cuando hacemos medicina personalizada y ya vemos que es un niño más grandecito, 8, 9 meses, que tiene antecedentes personales familiares de atopía, y que pudiéramos, y eso de pronto ahí tenemos sí una diferencia de opinión, Cristian, está demostrado en unos estudios de Ruskanen, de Oli Ruskanen y incluso de Hans Bisgar, relacionados con quién me está infectando a mí. Si me está infectando un sincitial, un metaneumo o un rinovirus. Claro, es una evidencia que uno quisiera que fuera más sólida, pero característicamente los niños de rinovirus están infectados más tardíamente, como dice el estudio, con más posibilidad de sibilancia, aquí no sibilancia, sino asociado a asma, en el caso del rinovirus tipo C. Y si yo pudiera determinar si ese paciente tiene un rinovirus tipo C, estos estudios han demostrado de manera con una cierta solidez metodológica que la intervención con corticoide oral, no para el episodio que hace en ese momento, sino a futuro, podría reducir la posibilidad de asma en los siguientes 5 años. Es decir, un ciclo corto, pero tiene que estar seguro que el paciente corresponde a un fenotipo de infección respiratoria o de bronquiolitis atópica y sí o sí que esté infectado por rinovirus tipo C. ¿Cuántos de ustedes saben en las instituciones ni siquiera si están infectados por rinovirus? Mucho menos saber si es rinovirus C, no, ni el A ni el B. Entonces es muy complejo, pero yo creería que las estrategias que decía el doctor y que hemos mencionado serían mucho más contundentes para prevenir
en la medida en que podemos, sibilancia recurrente o asma en caso de un rinovirus, asma atópica en caso de un rinovirus o no atópica en caso del sincitial, extenderlas. Lactancia 2 años, control ambiental, no cigarrillos, no vapeadores y el calendario vacunal a la orden del día. ¿Sabe por qué insisto tanto, César, en el calendario vacunal? Porque en un trabajo que nosotros hicimos con Carlos, explorando predictores de factores de riesgo para Colombia de infección severa por sincitial, nos llevamos la sorpresa que no tener el calendario vacunal al día estaba asociado a una mayor, ni siquiera ingreso, César, ingreso a unidad de cuidado intensivo. Una estrategia que nosotros como pediatras sí podemos hacer en el consultorio. Es que todavía nos escuchan. Eso es lo bueno, los papás nos escuchan. Dele pucheca, coloque, deje de fumar, deje de vapear, deje la obesidad, que no hemos hablado de eso, ni flaco ni gordo, pero es que en la obesidad también hay mucha más. Y ahí es donde epidemiológicamente un ejemplo muy bonito de interacción entre variables, obesidad y sincitial respiratorio. ¿Qué desencadena? Sibilancia. Bueno, creo que por tiempo ya... sí, José, no, usted es el jefe. Es que yo tengo una observación y no quiero dejar a mis residentes por ahí totalmente confundidos. Lógicamente la medicina de precisión es lo más ideal, pero estamos todavía lejos de esto, especialmente con este tema. A mí me gusta mucho el consenso del 2015 que hicieron los canadienses, en donde regañaron a los médicos por estarles diciendo sibilante recurrente, síndrome broncoobstructivo recurrente, etcétera, etcétera. Y ellos concluyen que 2 episodios o más es indicativo de considerar el diagnóstico de asma y comenzar por lo menos con las medidas de prevención y usar esteroides inhalados. Yo sé que existen muchos artículos previos que mostraban que esteroides inhalados no eran efectivos. Pero incluso el mismo artículo dice que un episodio, uno solo, broncoobstructivo, que responde a beta 2, considere el diagnóstico de asma. Y creo que la guía de bronquiolitis del ministerio, en el algoritmo, también consideró lo mismo. A mí me parece práctico desde el punto de vista probabilístico, porque sabemos que la fuerte asociación que existe con sibilante recurrente o asma, como a mí me gusta llamar, yo le pongo a la mamá, esto es un asma del lactante, que no tiene la misma connotación del asma del viejo. Esta es otra cosa. A ese paciente hay que darle una mejor posibilidad y no que siga la historia natural, que la sabemos que lo más fuerte para que vaya a sibilar otra vez es haber tenido bronquiolitis, entre comillas. No sé, es una observación que no quería dejar ahí de imprevisto y quiero tu opinión. Sí. ¿Esa no te gusta mucho? No, sí, todas las preguntas son buenas. Es la consulta que más cuando estoy de servicio en pulmonar, una de las consultas más comunes que tenemos son las de cuidados intensivos que tienen un niño con bronquiolitis en cuidados intensivos. Hablamos del asma severa, tiempos desesperados, medidas desesperadas. Si un niño está en cuidados intensivos, a punto que lo vayan a intubar, no te vas a poner a pensar, no, las guías dicen. Por eso hablaba yo un poco de las guías. Hay que tener cuidado con las guías las tenemos que seguir hasta cierto punto. Y de ahí hay que ver, si un niño está por ser intubado, dele albuterol. A mí no me importa lo que digan las guías, porque el riesgo-beneficio. Ahí hay un riesgo-beneficio. El riesgo de albuterol es poco y el beneficio puede existir. Ahora, ¿todos los niños responden? No, la mayoría no va a responder, pero va a haber unos niños que sí responden. Y la clásica consulta que tengo yo de cuidados intensivos en mi hospital es niño con primer episodio de bronquiolitis, excelente respuesta al albuterol para que lo vean por posible asma. Y yo estoy de acuerdo, ¿eso puede ser asma? Sí, puede ser que no. El asma yo lo veo como una enfermedad persistente, esa es la diferencia entre, digamos persistente por lo menos temporalmente, digámoslo así, por lo menos dura un tiempo, porque algunas asmas se van, todas las asmas. Entonces, yo creo que no está mal en un niño que esté hospitalizado, en un niño que esté severo, en un niño tratar, si se necesita tratar, y si el niño responde, puede ser asma, sí, y quizás necesita un control más seguido en neumología pediátrica, que lo vean unas veces más para determinar si de verdad esto se vuelve asma o no se vuelve asma. Ahora, le empezamos corticoides inhalados a ese niño que está en cuidados intensivos y que respondió al albuterol. Yo voy a decir que yo peco frecuentemente de hacer eso, sí, frecuentemente. Porque es un evento
traumático para los padres. El niño está ahí en CPAP, BiPAP, y les vas a decir, no, bueno, fue un virus, no va a ser... No, yo veo lo otro que no está mal, desde cierto punto, pero ahí ya viene un poco la experiencia y lo que uno quiere hacer, ¿no? Lo que hacemos mucho nosotros es le empezamos, lo vemos, está bien, se lo quitan. Pero no, el problema de los esteroides inhalados y por qué tenemos tanto miedo es cuando se usan por tiempos más prolongados que un par de meses. Así que sí lo hacemos, ¿no? Yo no creo que esté mal. ¿No? Las guías dicen que no, pero nuevamente. Pero es que me parece buenísima tu intervención. Yo creo que cuando hablamos de las guías y de los manuales de instrucción es porque hay veces uno tiene que tener una directriz y de ahí salirse. Correcto. Pero yo creo que lo más importante, independiente de la investigación que uno haga, porque yo hago investigación y hay veces hago todo lo contrario, de la investigación y de todo, es el médico que está enfrente del paciente y tiene que tomar una decisión. Correcto. Y hay veces hay que tomar una decisión con guías o sin guías. Y yo creo que hay veces tener un criterio clínico y tener el ojo acucioso para decir, este niño, aun cuando yo sepa que no le debo poner un esteroide, se lo voy a poner porque de pronto mañana se muere. Yo creo que eso hay veces es lo más importante, independiente de muchas cosas. Así al día siguiente alguien le diga a uno que esa no era la mejor conducta. Pero yo creo que lo que tú dices es verdad. Una cosa es todo lo que uno sabe y la otra cosa es el criterio clínico. Y hay gente que tiene muy buen ojo. Yo digo, hay gente que no sabe mucho y no lee tanto, pero tiene un ojo clínico y dice, ese paciente tiene tal cosa. Y uno dice... Y yo creo que todas esas, la suma de la experiencia de la gente, lo que se hace al día a día, a veces sirve también. Ahora, yo antes decía, por ejemplo, en asma, decía, manejar asma es un arte. Francisco Leal un día me dijo, no vuelva a decir eso. Manejar el asma es un arte si usted sabe del arte y usted es un artista. Si no, no sirve. Yo creo que en bronquiolitis pasa lo mismo. Es como la suma de criterio clínico, radiológico, y lo que el médico piensa para el tratamiento. Yo creo que en eso yo estoy de acuerdo en que una cosa es cuando uno le dicen todo y después uno se va al consultorio y dice, ¿y ahora qué hago? Es muy gracioso lo que comentas sobre el arte. Yo a mis fellows, cuando comienzan a rotar en neumología pediátrica, lo primero, porque la mayoría de ellos viene diciendo, Gina dice, o Naib dice que era, yo les digo, bueno, sí, eso dice, pero les digo, y lo del arte, porque me ha encantado lo del arte. Lo primero que les muestro son, si uno ve el arte, cómo empieza en el periodo renacentista, y uno ve a Da Vinci o a Picasso, todos son las líneas perfectas, ¿no es cierto? Las líneas perfectas, poco color, todo dibujado, que es perfecto, es una fotografía. Ahora vamos a Picasso. Sabía todo eso, sabía hacer todo eso, pero lo destrozó. ¿Por qué lo destrozó? Porque sabía la base. Y una vez que uno sabe la base, una vez que ha aprendido la guía, se sale para ser mejor artista o para hacer algo nuevo. Y porque yo, como les digo a todos los papás, mi trabajo aquí es tener un plan y que el niño me cambie el plan mañana. Porque eso es lo que pasa todos los días, ¿no? Los niños te cambian el plan todo. Uno tiene un plan y el niño viene y te sacó del cuadro y tienes que volver. Así que uno tiene que tener las guías en mente. Yo estoy de acuerdo que sirven, especialmente sirven muchísimo para pediatría general. ¿No es cierto? Pero ya cuando uno ya es... Y cuando está aprendiendo, como el arte, cuando uno está aprendiendo tiene que saber hacer todas estas cosas. Pero ya cuando uno se volvió artista, a veces tiene que salirse porque no... Imagínese usted tener un flujograma que te diga cada variable, serían 45 páginas, ¿no? Entonces, no se puede. Bueno, yo solamente quiero hacer un comentario final relacionado con lo que acaban de decir ustedes y de nuevo traslapando a lo que hacemos en neonatos, en neumología neonatal. Cualquier intervención, José, que uno considere que pueda tener cabida, bien desde la perspectiva de medicina personalizada, porque tiene el fenotipo, porque tiene la condición ambiental, la condición social, lo que ustedes dos decían con Elida, debe probar que sí funciona. O sea, lo ideal sería con números. Para mí los números doblegan cualquier emoción. Eso no necesariamente va a darte, pero si le coloca el esteroide inhalado y no le funcionan las 2 o 3 meses, quíteselo y reevalúe lo que está haciendo. Pues Cristian, mil y mil gracias por este conversatorio, por estar. Y estos artistas se despiden de ustedes. Gracias.